a un albañil. No, esto es imposible, ¿no? Lo que busca es que le encarguen. ¿Por qué? Porque la gente que encarga estas reparaciones lo hace si tiene dinero para pagarlos. Y si no tiene dinero, ¿qué pasa? Yo no creía que llegaría hasta ahí, pero efectivamente la falta de liquidez hace además, que... Lo que pasa es que un albañil, por ejemplo, pues no se puede convertir en dentista de la noche a la mañana, ¿no? Pero lo que sí puede ese albañil y cualquier otro profesional es reciclarse y adaptarse a las nuevas tecnologías, porque la construcción, como cualquier otro ámbito, experimenta unos cambios en la tecnología y en los métodos de trabajo extraordinariamente rápidos. Entonces, en el caso de la albañilería, por ejemplo, el pladur ha sustituido al ladrillo, más o menos, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que, bueno, para un profesional es fácil readaptarse, pero requiere una cierta formación. El sector mío, el sector de las instalaciones, ahí sí que hace falta un reciclaje continuo, porque los equipos cambian constantemente, la tecnología avanza muy rápidamente, los sistemas cada vez son distintos. En el sector nuestro interviene muchísimo cada vez más el tema de electricidad, la domótica, las regulaciones, y si no estás constantemente formándote no puedes...